Bueno, saludos a todos. Vamos a revisar el paso 3 del curso de instrumentación. El punto se llama aplicación de sistemas de instrumentación. Somos del grupo 22. El punto a desarrollar dice que que implemente un sensor resistivo con el puente de Wheatstone alimentado con 3 voltios. Ajuste la salida a una escala de 0 voltios a 7 voltios. Use un LM3914 para visualizar la salida mediante LED. Este fue el circuito que realizamos. Aquí podemos ver pues las partes del circuito como tal. Aquí está la parte del puente de Wheatstone. Aquí implementamos un amplificador de instrumentación y aquí pues la parte de visualización. Fue necesario reemplazar en la simulación la fotoresistencia por esta resistencia variable, ya que a la hora de simular pues hacía saltos muy altos entre estos visualizadores, entonces no se podía apreciar bien el efecto. De igual forma, esta resistencia se calculó, pero se colocó una resistencia variable para poder ajustarla más finamente, ya que los cálculos en realidad no son muy acorde con la simulación, ya por los diferentes fenómenos que se presentan al montar el proyecto o el circuito. Y esta resistencia que está aquí también es una resistencia de ajuste. Esta resistencia la calculamos ¿para qué? Pues si esta resistencia no es calculada, es difícil o complicado ver la barra de LED que se prenda acorde a la salida de voltaje. Entonces tenemos aquí la batería de 3 voltios o la fuente de alimentación de 3 voltios, el puente de Wheatstone, y dice que a la salida deben haber 7 voltios. Entonces pues estos cálculos se realizan para ello. Aquí en esta parte tenemos que ajustar pues el voltaje de referencia para que se pueda visualizar correctamente en los LED. Las partes del proyecto pues son las siguientes. El puente de Wheatstone se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Esto está constituido por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. Bueno, nosotros aquí utilizamos el circuito como lo ven, implementamos, pues ahora más adelante vamos a ver cómo se calculó, y lo único que se hace pues vamos a suponer que Rx es la resistencia, la fotoresistencia, y esta pues una resistencia fija, aunque en realidad lo único que se busca con esto es encontrar el punto de equilibrio mediante este tipo de configuración que se utiliza mucho en instrumentación. ¿Cuál es la idea? Que cuando todo el sistema está en equilibrio, el voltaje aquí debe ser 0. El amplificador de instrumentación es un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales y está diseñado para tener alta impedancia de entrada y un alto rechazo al modo común. ¿Esto qué quiere decir? Pues este amplificador se conecta al circuito que realizamos y lo que hace es amplificar la señal, y con esta resistencia de ganancia vamos a obtener pues el voltaje deseado. Eso es lo que realizamos. Entonces nosotros utilizamos esta fórmula, pero nosotros realizamos un despeje donde despejamos RG, que es la resistencia que se modifica para obtener la ganancia deseada. Después integramos el LM3914, pues un circuito integrado diseñado para visualizar el valor de una señal eléctrica comparada con un valor de referencia, y muestra una escala de 10 valores. ¿De qué se trata esto? Pues simplemente este circuito lo que hace es que recibe una señal en el pin 5, está acá, que es un voltaje de referencia, el cual pues va a visualizar en escala de 10 aquí, en estos LED. Entonces este cálculo pues se debe sacar. Entonces nosotros lo que hicimos fue que ya sabemos el valor de referencia que vamos a utilizar, y esta es una constante, esta otra constante, y jugamos con las dos resistencias que son estas dos. Entonces nosotros colocamos esta resistencia fija y calculamos
esta resistencia. Y eso lo vamos a ver pues ahora perdón, cuando hicimos los cálculos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realizaron los cálculos. Para realizar los cálculos utilizamos las siguientes fórmulas. En este caso, para la puente de Wilson utilizamos esta fórmula, la cual puede ser la fórmula para equilibrio de una función. Como podemos ver, este voltaje aquí siempre va a ser cero si el sistema está en equilibrio, si el sistema de resistencia, ¿okay? Entonces se colocan las resistencias que ya conocemos y encontramos pues la que deseamos hallar. Bueno, para el amplificador operacional de instrumentación lo que hicimos fue tenemos R1 quiénes son las dos resistencias, esas que están acá, y tenemos la resistencia de ganancia, que es esta, la cual modificaremos o se modifica para obtener la salida del voltaje deseado. Entonces tenemos voltaje 1 y voltaje 2, que ahora en el circuito pues les mostraré dónde están ubicados. Esta era la fórmula que estaba anteriormente y así fue como la despejamos RG para poder encontrar la resistencia de ganancia. En el caso del LM3914 pues se hizo algo parecido. Se tenía esta ecuación que vemos acá y se despejó para hallar una resistencia. Colocamos una resistencia fija y hallamos otra resistencia. Entonces hicimos una ecuación, despejamos la ecuación y tenemos pues el resultado de la resistencia que queremos. Sabemos cuál es el voltaje de referencia, el voltaje que queremos tener a la entrada máxima. Listo. Entonces si fuera 5 voltios, pues la resistencia R2 tendría que ser de 3000 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona el circuito. Este es el circuito como tal. Entonces los voltajes que vemos en la ecuación esta, B1 y B2 son en el circuito son B1 y B2. Estos voltajes pues los hallamos cuando empezamos a hacer nuestro circuito. Encontramos pues los voltajes estos y los reemplazamos en la ecuación. Le vamos a iniciar la simulación. Entonces en este momento vamos a colocar todo en cero. Repito que esta resistencia simula la fotocelda, ¿ok? Entonces 0 a la entrada, 0 a la salida, LEDs apagados. El paso de este sistema para mostrar los LED debe ser de 0.7. ¿Por qué? Porque el voltaje que hay aquí es de 7 voltios y si son 10 LED, cada paso debe ser de 0.7. ¿Cómo se hace? 7 entre 10, 0.7. Entonces iniciamos incrementar. Aquí está la ganancia. Aún no se prende el LED, ¿verdad? Entonces vamos a llevarlo hasta 0.7. Apenas prenda, miramos qué voltaje tiene. Ahí, miramos qué voltaje tiene. 0.74. Entonces está bien hecho el cálculo. El cálculo que sacamos fue para hallar esta resistencia de 4600 y le colocamos esta en serie para ajuste pues fino. De igual forma, esta resistencia es una resistencia de 8K, pero se reemplaza por una de 10K variable pues para ajustar la salida al voltaje deseado. Entonces vamos a hacer la simulación de arriba hacia abajo. Vamos a ubicar esto mejor aquí, hacia atrás, a ver cómo lo logramos. Ahí, yo creo que ahí está bien. Lo vamos a ver. Subimos. Y bajamos el voltaje. Bueno, aquí el voltaje en cuánto está, 7.05. Y bajamos. Tenemos por hacer la prueba. Si hay dos LED encendidos, debe estar más o menos en 1.4 voltios. O en el rango es entre 1.4 y 2.1. Entre ese rango debe estar. Entonces está correcto.
¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces eso es todo. Espero que haya sido de su agrado el video.